La clase de hoy vamos a terminar con la unidad 3, que la clase pasada quedó a la mitad. Y vamos a empezar con la unidad 4. ¿Sí? Y la unidad 4 ya va a ser la última de cara al parcial. Entre este viernes y el viernes que viene terminamos la teoría para el primer parcial. ¿Sí? En la práctica probablemente les lleve una o dos clases más. Pero bueno, ya estamos completando la parte de pseudocódigo. Entonces, la clase pasada habíamos visto qué es una estructura de control y habíamos hablado bastante en detalle de lo que es el sí entonces y de esta estructura que me permite, cuando yo llego a este punto de la ejecución, tomar uno de dos posibles caminos. ¿Sí? Poníamos acá en el Wambo o en el código, al lado de la palabra clave sí, una condición. Por condición nos referimos a una expresión booleana o lógica, el pseudocódigo es lógico, que básicamente es cualquier cosa que se resuelva en verdadero o falso. ¿Sí? Utilizando variables, operadores, constantes, todo lo que vimos para armar expresiones, cualquier cosa que una vez resuelta de verdadero o falso me vale como condición. Y bueno, de acuerdo hacia el resultado, al momento de llegar a esta instrucción es efectivamente verdadero o falso, es cuál de los dos caminos íbamos a tomar. Sí, en el diagrama de flujo tenemos un camino a la derecha y un camino a la izquierda y ambos caminos se unen acá abajo. El sentido de la flecha me dice claramente que voy siempre para abajo. En el código esa estructura gráfica no la tenemos. Lo que tenemos es la palabrita si no para reemplazar para separar la parte verdadera que está al principio de la parte falsa que está al final. ¿Sí? Es importante que el código a la estructura siempre entro haciendo la pregunta y siempre salgo por el fin sí. Pero en el medio solo ejecuté uno de los dos grupos de acciones. Y eventualmente habíamos dicho de que si queríamos no poner nada en el falso, en el diagrama de flujo directamente dejábamos la línea sin ninguna entidad adentro. En el código ni siquiera hacía falta poner el si no. Y directamente si se cumple la condición hacemos algo, fin sí. Está implícito que si la condición no se cumple no se hace nada. ¿Se entiende hasta acá? Voy medio rápido porque además de que ya lo vimos, el viernes se supone que ya estuvieron haciendo bastante práctica esto. Pero si alguien tiene una pregunta, me corta y me interrumpe y me pregunta, ¿sí? Bueno, y para armar las condiciones teníamos operadores que nos permitían comparar dos variables o expresiones del mismo tipo. Habíamos hecho un par de ejemplos. Y luego teníamos operadores como el y y el o que nos permitían unir varias preguntas en una. También habíamos hablado un poco de estos primeros ejemplos. Si bien acá aparecen por primera vez los operadores, tanto los de comparación como los lógicos, los relacionales como los lógicos, obviamente sirven para cualquier lugar donde vaya una condición. ¿Sí? Sirven ahora para el sí, van a servir después para el mientras y para las demás estructuras que veamos. O por lo menos las que tengan una condición. Bien. Y habíamos hablado del concepto de anidamiento, que era esta idea de poner una estructura adentro de otra. De que yo puedo agarrar un segundo sí entonces y ponerlo después del primero o ponerlo adentro del primero. ¿Sí? Por ejemplo, que si es verdadero, adentro haya todo un sí entonces nuevo, o si es falso. ¿Se acuerdan que lo habíamos usado para el ejemplo del mayor de 3? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y la segunda estructura que vimos era el mientras, que si bien acá también hay una pregunta con dos caminos, la idea de estos dos caminos no es elegir uno u otro y pasar una vez por uno solo de los dos, sino que la idea del camino del verdadero es dar vuelta varias veces por el mismo código o por las mismas acciones. Todo bloquecito puede representar 2 o 1 o 10, la cantidad de acciones que yo quiera, pero lo importante es que lo que haya acá adentro, si yo sigo la flecha, mientras la condición de verdadero, lo voy a seguir haciendo una y otra vez. ¿Sí? Entonces, bueno, están repetitivas o iterativas porque nos permitían repetir muchas veces lo mismo. ¿Sí?
o iterar, dar vueltas sobre un conjunto de datos o sobre ciertas instrucciones. En algún momento la condición tenía que cambiar, o sea que, por ejemplo, si la condición es n menor a 10, más vale que acá dentro n pueda crecer para que algún día cambie la condición, porque si no nunca voy a dejar de dar vueltas. ¿Sí? Entonces acá dentro habrá algo que modificará n, en algún momento se hará mayor o igual a 10 y eso determinará que paso a lo que sigue y dejo de dar vueltas sobre lo mismo. En el código era mientras, condición, hacer, y qué hacemos en caso de que la condición sea verdadera. Como todas las estructuras de control, con fin y el nombre de la estructura marcamos dónde termina. ¿Alguna pregunta les quedó el mientras, algo que haya surgido en la práctica? Sí. Yo hice un ejercicio que es un contador y ya escribí el primer dato y ya me volvió la acción en modo contador. Seguramente había algún problema en la condición. O sea, así en el aire, sin saber cómo está usado el contador, no te puedo decir mucho, pero ahora vamos a hacer un ejemplo de eso. Bueno, de hecho, en la clase pasada, el ejemplo de validación, el de promedio, los habíamos hecho. ¿Sí? El que no llegamos a hacer y es interesante es el de el mayor de un conjunto de números. Hicimos el mayor de 3. Cuando la cantidad de datos es 2, 3 o 4, uno puede anidar algunos sí entonces y resolverlo. Cuando la cantidad de datos es más grande, se hace impracticable andar anidando 15 sí entonces uno dentro de otro. Y cuando la cantidad de datos es desconocida, directamente es imposible porque no sé ni cuántos tengo que anidar. ¿Sí? Entonces, en general, cuando tengo más de 3 datos, voy a una estrategia repetitiva. Siempre la estrategia repetitiva es más general, sirve para más casos, pero a veces es demasiado lío cuando son solo 2 valores. ¿Sí? Pero bueno, n puede ser cualquier cosa, puede ser 10, puede ser 1000. Entonces, vamos a tomar este ejemplo, que algo muy parecido probablemente llegaron a hacer el viernes. Levante la mano el que el viernes hizo una búsqueda de mayor de n. Esperaba ver más manos levantadas, pero bueno, no importa. Lo vamos a plantear de nuevo ahora. Es uno de los ejemplos más interesantes y de paso después vamos a hacer el mismo ejemplo con las otras estructuras de control que vayamos agregando. Bien. Entonces, encuentre el mayor de una lista de n números. Digamos, hay una dificultad inherente en este tipo de ejercicio en el sentido de que son cosas que ustedes saben hacer con mucha facilidad, pero cuesta decírselo a la máquina. ¿Sí? A cualquiera de ustedes, si yo le doy una lista de números, no sé, le paso a la asistencia y le digo dame cuál es el DNI más grande, me lo van a saber decir. Son cosas que saben hacer naturalmente, pero por un lado nunca se pararon a pensar demasiado exactamente cómo lo hacen, y por otro lado a lo mejor el cómo lo hacen no le aplica a la máquina. ¿Sí? La máquina, entre comillas, no piensa igual que nosotros o no tiene los mismos recursos que nosotros. Entonces el ejercicio que yo recomiendo para de alguna manera ponerse en el lugar de la máquina y aprender a plantear la búsqueda del mayor o el procesamiento de cualquier cantidad de datos de otra manera es el siguiente. En lugar de tomar una lista de datos que ustedes tengan en la lista y busquen el mayor, pedirle a un compañero o de alguna manera hacer que los datos los vayan viendo solamente de a uno por vez. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora les voy a decir, vamos a hacerlo en el código, vamos a hacerlo acá. Si yo quiero mostrar un número aleatorio, no sé si sabe, un número al azar, tengo una funcioncita que yo le digo el máximo y me tira un número entre 0 y algo más chico que eso, entre 0 y 99. ¿Sí? Un número al azar. Como es al azar, si lo coloco varias veces van a ver que me va dando números distintos. ¿Sí? Si pido varios números al azar,
En principio van a ser distintos, son al azar, podrían repetirse, no lo sé. Bien, entonces vamos a generar una lista de números al azar y después vamos a buscarle el mayor. Con esto genero un número. Si yo quiero generar, por ejemplo, 20 números, ¿qué hago? Una opción es hacer esto. Sí, no lo hago. En programación copy-paste es mala palabra. ¿Qué sería lo correcto? Hacer una estructura repetitiva. ¿Sí? Hacer un mientras que tenga esto adentro y de alguna manera garanticemos que ese mientras dé 20 vueltas antes de salir. ¿Sí? Un contador. Recomendación. Tengan en claro qué cuenta cada contador. ¿Sí? A medida que los ejercicios se complican, por ahí empezamos a tener más de un contador. O a veces con un solo contador ya se complican. No hay que perder de vista qué cuenta cada cosa. O sea, conviene cada vez que va a haber un mientras, un sí poner el contador arriba de ese mientras. Digamos, arriba de ese sí. Conviene no. Es obligación porque si yo voy a contar los datos generados y voy a seguir generando hasta que sean exactamente 20, mientras sean menos de 20 quiere decir que tengo que seguir escribiendo datos. Esto no va a andar porque cuando llegue a la línea 4, la primera vez me va a decir no tengo ni idea de quién es ni cuánto vale el contador de datos generados. Entonces, si lo voy a usar en la condición, es no recomendado, es obligatorio que lo inicialice antes. ¿Sí? Pero ahí sería infinito. Bien. Seguirían como Voy a empezar diciendo que todavía no generé nada y luego lo importante es cada vez que genere un dato, sumarle 1 al contador. ¿Sí? En este caso, ¿no sería más fácil usar un repetir? Sería lo mismo. Todavía no lo vimos. Ya vamos a ver repetir y vamos a plantear las dos formas, pero en este caso sería exactamente lo mismo. Bien. Y entonces ahí tengo un programa que me muestra 20 datos aleatorios. ¿Estamos de acuerdo? Y si lo reinicio, como son aleatorios, los datos van cambiando. Lo cual tiene bastante sentido. Bien, vamos a hacer, a ver si puedo agrandar mucho la letra, de modo que no podamos ver toda la lista, sino que los veamos de a uno. Creo que agrandé demasiado. Bien, ahí me muestra de a uno. Sí. Reiniciamos y vamos al principio. Yo voy pasando los números y cuando termine ustedes me dicen cuál es el mayor de la lista. Perdón, vámonos, me pasé muy rápido. El primero. Terminó. Ese ADA es de ejecución finalizada. ¿Cuál era el número más grande que vio? Nadie tiene duda de que es 94. ¿Sí? ¿Y ustedes se acuerdan los otros 19 números para estar tan seguros de que es 94? ¿Cuál es la gracia? ¿Cómo hacer? Reemplazar el número. Yo, o sea, lo que hacía yo era, por ejemplo, veía el 41 y si es más grande que el otro, lo reemplazaban a la vez. Claro, vos no tenés que acordarte la lista de los 20 números, sino que tenés que acordarte el más grande. En un momento cuando íbamos a mitad de la lista, bueno, no justo ahí, vamos un poquito, ahí tampoco, hay un mejor ejemplo. Cuando íbamos en la lista y ya teníamos 5 números, el único que había que acordarse era el 67, los demás no importan, ¿sí? Y cuando viene un número nuevo, bueno, justo salió de nuevo el 67, me sigo acordando del 67, ¿cuál de los dos? No importa, cualquiera, el 67. No hace falta que me acuerde que había un 3, que había un 6, que había un 65. No hace falta que me acuerde que el 67 era el tercero o era el sexto. No importa, el 67 es todo lo que tengo que saber. Si aparece un 73, de pronto digo, me olvido del 67 y me quedo con el 73. Luego viene un 20, no me importa, no me importa, no me importa. ¿Sí? Este le gana.
Me olvido del 73 y empiezo a guardar 87, 87, 87. Y así sucesivamente. ¿Sí? Básicamente esa es la estrategia que hay que tomar a la hora de escribirlo en la máquina. La máquina no puede ver todos los datos de una. ¿Sí? Y no es que no puede porque no vimos cómo. No puede porque no puede. Punto. No va a poder nunca. Por más que nosotros leemos un montón de datos y parezca que los procesa de golpe, en realidad va uno por uno. ¿Sí? Lo hace increíblemente rápido, pero va uno por uno. Entonces nosotros tenemos que buscar una estrategia para encontrar el mayor procesándolos uno por uno y no tratando de pegarle un pantallazo a la lista de golpe. Así que esa estrategia de que en cada momento, cuando viene un dato, vamos a ponerle nombre a este dato. Un dato. Lo voy a mostrar y cada dato que viene lo comparo con el que me estaba acordando hasta ese momento, que era el mayor. Digamos que estábamos en el 67 y cada dato que viene yo lo voy comparando con el 67. Este es el 67 y este es cada dato que va pasando, ¿sí? Hasta que de pronto apareció, no sé, el 80, que le gana. Y entonces en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Mostrarlo. No. Ah, no. Guardarlo en mayor, guardar el número en la variable. Hasta que- Cambiar mi cabeza y en lugar de estar 67, 67, 67, mientras van pasando datos, tengo que estar 80, 80, 80. ¿Sí? Haciendo fuerza para acordarme el 80. Entonces, el número que ahora me voy a empezar a acordar es ese. ¿Sí? Esto es, viene un dato, si es más grande que el que yo me estaba acordando, ahora actualizo y me empiezo a acordar de ese. ¿Y mayor no lo tendrías que arrancar de cero? Si es más chico, no hago nada. Y es una buena pregunta, ¿cómo arranca mayor? ¿Lo tengo que arrancar? Sí. Porque ¿Por qué? si no, la máquina no sabe en qué dato arranca y tiene que Pero tener no un saca un dato. dato numérico y le empieza con cero. No. Porque mayor no está inicializado. Dijimos que variable no inicializada no vale. Claro. Está inicializado mayor. Entonces, cuando llegue a la primera vez que le toca hacer esto, dice no sé ni quién es ni cuánto vale mayor. ¿Sí? Entonces a mayor le tengo que dar un valor. Y tendría que ser exactamente un número muy chico. Ahora sí esto se ejecuta. Y si cuando terminaron los datos lo muestro, me va a decir que es el 94. En este caso, ¿sí? Lo pruebo de nuevo y tocó el 82, 98. Acá está. Créanme que anda. Lo tengo que primero inicializar en algo muy chico, porque si yo esto lo inicializo en 100, por ejemplo, o en 1000, Nunca te va. nadie le va a ganar. ¿Sí? Y me va a decir que ese es el mayor y en realidad ese dato ni siquiera existe. Entonces yo lo tengo que inicializar en algo muy chico. Como yo sé que todos los números acá son no negativos, van de 0 a 99, 0 vale. O si quieren, menos 1 vale. ¿Sí? Ahora, si yo no supiera que son los datos, supiera que los negativos valen y a lo mejor menos 1 no vale, tengo que hacer alguna truchada de este estilo. Dentro de un rato vamos a ver algo mejor, pero por ahora nos conformamos con eso. ¿Sí? Inicializo mayor con algo muy chiquitito para asegurarme de que cuando venga el primer dato, ese entre en el lugar de mayor. Y a partir de ahí voy comparando con ese hasta que venga uno mejor. Cuando venga uno mejor, me quedo con ese mejor y a partir de ahí voy comparando con ese mejor. Pero fíjense, todavía no lo muestro porque si yo lo mostrara acá, cada vez que encuentro uno mejor lo muestro, pero en realidad como faltan datos por venir, no sé si es el mejor definitivo. Voy a estar mostrando y arrepintiéndome por el camino. Justo me tocó un ejemplo. Va de nuevo. ¿Va de nuevo? Ahí está. Yo de pronto empecé con el 53 y más tarde encontré que el 87 le gana. No puedo decir que es el mayor porque me falta ver que después no venga alguien mejor. ¿Sí? Vino el 97 y le ganó. Sí, entonces tenés que hacer otra variable más y preguntar si es más grande. No, dijimos que con un valor que me acuerde se alcanza. Lo importante es que el valor no lo diga en voz alta hasta que no haya terminado la lista. Igual, profe, en ese programa, si ponele ahí los números al azar, si el mayor fue el primero Ajá. y después todos los 20 que siguen
No, si fue el primero, la primera vez voy a ver ese mensaje y después todos los otros datos no va a decir nada. O sea, yo con esto me garantizo de que al primero lo agarre seguro. Al primer dato lo va a mostrar seguro porque cualquier dato va a ser más grande que menos 9999. El tema es que ese es el mayor hasta ese momento, pero yo no sé si después no me viene otro más grande. ¿Y vale con números negativos también? Mientras no sean más chicos que esto, sí. Ajá. Yo pongo negativos y el mayor es el que está más cerca de cero. ¿Sí? Que habrá estado por ahí, estaba acá. Ahora, de nuevo, si yo inicializaba en 0, ahí está mal. Entonces, Ahí acá, no, o sea, ahí no lo podría arrancar como negativo al azar, en el caso de que sea 0. claro, en caso de yo el valor que uso para inicializar el mayor tiene que ser acorde a los datos que voy a tener. O sea que si pones 0 y pones menos azar te va a quedar 0. Claro, porque 0 va a ser mayor a cualquier cosa que se genere. Claro. Con el mismo criterio, si quiero buscar el menor de todos los datos, lo tengo que inicializar con algo muy grande y acá simplemente cambio el signo para el otro lado y me quedo con el menor. ¿Sí? La lógica es la misma. Yo tengo una variable donde guardo, digamos, el mejor que vi hasta ese momento. Mejor puede significar cualquier cosa. Puede significar mayor, puede significar menor, puede significar lo que quiera. El mejor que vi hasta ese momento. Y solo tengo que comparar cada uno que viene contra ese, contra los otros no. Si yo acá tengo el mayor de los 10 primeros, cuando viene el 11, no necesito compararlo contra los otros 9, solo contra ese. ¿Se ve? Por eso insisto en el diagrama, por cada dato que leemos tenemos dos opciones. Que sea el mayor que vimos hasta ese momento o que no nos importe y no hagamos nada. ¿Sí? En un camino me lo quedo, en el otro camino lo ignoro, simplemente porque ya sé que hay que ir mayor. Y el veredicto lo doy afuera de lo repetitivo. Y si querés sacar el menor tendrás que hacer, en el camino del falso tendrás que hacer otro. Si quiero sacar el menor, hago esto. No, si querés ver los dos, digo. Y hago, si quiero ver los dos va por separado la cosa. Idealmente va por separado. Si yo no tengo idea de los datos, por las dudas por separado. Pero sí, para que un dato sea el mayor y el menor a la vez tendrían que ser todo igual. Sería muy ¿Cuándo es obligatorio el uso del si no? Nunca. Depende de la lógica. En este caso mi lógica tiene por cada dato dos opciones. Me lo quedo o no hago nada. Como la opción falsa es no hago nada, no necesito nada ni si no. Claro, pero si sería, por ejemplo, dos caminos, puedes hacerlo sí también, sin hacer un si no. ¿Cómo? Claro, o sea, si vos tenés, por ejemplo, dos caminos, o sea, podés hacer dos sí en vez de hacer sí y después el si no, digamos. O sea, si esto es igual a esto y si esto es igual a esto, hacer esto. En vez de hacer si esto es igual a esto, si no. Depende siempre de las condiciones. Digamos, acá yo tengo dos caminos donde lo importante de los dos caminos es que uno es el opuesto al otro. En cambio, acá yo tengo cuatro caminos en realidad. ¿Sí? Mi algoritmo puede venir por verdadero, verdadero, puede venir por verdadero, falso, puede venir por falso, falso o por falso, verdadero. Si yo lo hago por separado, la forma de mi algoritmo me dice que hay cuatro caminos. Aunque a lo mejor en realidad no son cuatro, pero me tengo que poner a analizar en detalle. Yo quiero saber cuál es el mayor de dos números. Y yo, por ejemplo, digo, bueno, si A es más grande que B es A. Y vamos a poner, si A es menor o igual a B es B, qué sé yo. Como para que sean... esto no es una salida. Si A le gana a B es A, y en cualquier otro caso vamos a decir que es B. Esta lógica es exactamente igual que esta otra lógica. Pero en esta lógica es obvio que los dos caminos son contrapuestos y en la anterior no. En la anterior yo tengo una forma de diagrama que me da cuatro combinaciones, cuatro formas de llegar de inicio a fin. Y yo tengo que ponerme a analizar las condiciones para deducir que de esas cuatro hay dos que no son posibles. ¿Se entiende? Funciona exactamente igual y si me lo hacen en un parcial te doy todos los puntos, pero es mucho más difícil de analizar. Trato de usar la menor cantidad de estructura o anidar lo menos posible para que la forma del diagrama refleje mejor la naturaleza del problema y no parezca complicado innecesariamente. Claro, es más fácil de leer, digamos.
Pero no quiere decir que la otra opción no ande. ¿Sí? Yo voy a tratar de siempre presentar la que creo que queda mejor. Pero O sea nunca que- es la única solución. O sea que si no, digamos, no es obligatorio en ningún caso, digamos, siempre se puede resolver con dos sí. Siempre se pueden alinear sí, digamos, para... Sí, pero hay casos como este donde a lo mejor no es tan raro que vos me hagas dos sí separados porque a lo mejor planteaste uno y lo copiaste y pegaste. Y hay otros casos donde sí va a ser raro, donde naturalmente el enunciado del problema te hace usar un sí no y tratar de separarlo en dos sí sería medio rebuscado. Ya vamos a complicar un poco este ejemplo y nos van a aparecer un montón de variantes con el sí no. Pero bueno, como para tener un ejemplo de partida, ¿está claro esto? ¿Sí? Ahí repasamos el sí, repasamos el mientras. Les tiré un tip por ahí de cómo pensar los problemas cuando tenemos que procesar muchos datos. Y en particular la búsqueda mayor y la búsqueda menor es algo que de cabeza que va en el parcial. ¿Sí? Es más, no va a ser solo buscar el mayor o el menor, sino probablemente los dos mayores, los dos menores, o decirme en qué posición está, o qué nombre tenía asociado, alguna cosa más. Pero siempre la esencia de este algoritmo en algún ejercicio aparece. Es algo demasiado habitual. Bueno, nos vamos a seguir, por las dudas no me alcanza el tiempo de polo. Estructura total, entre paréntesis. De acá al parcial hay una teoría que es exclusiva para hacer ejercicio de repaso de parciales anteriores, consulta y qué sé yo. Si el martes antes del parcial no damos tema nuevo. Cualquier cosa que haya quedado colgada la podemos llegar a completar. Tenemos una clase entera para solo hacer ejercicio. Así que bueno, voy a avanzar un poco con la teoría porque venimos medio atrasados y después retomamos los ejemplos. La estructura repetitiva que nos faltaba en esta guía se llama repetir. Se dibuja de esta manera y se escribe de esta manera. ¿Qué diferencia importante le ven con el mientras? Que la estructura del repetir hasta que siempre la condición va abajo del mientras. Se pone al final de la condición. En cambio, en el mientras se Bien. pone. Esa es la diferencia fundamental. ¿Sí? Hay varias diferencias, pero la diferencia esencial es que la pregunta está al final. Yo en el mientras puedo nunca entrar adentro de la estructura, de lo que hay para repetir, porque si yo llego la primera vez y la condición ya daba falso, salteo todo sin haber entrado nunca. En cambio, en el repetir, sí o sí voy a pasar una vez para poder llegar a la condición, porque la condición está después de lo que hay adentro. ¿Sí? Yo voy a entrar por acá arriba, sí o sí voy a ejecutar una vez lo que hay adentro y recién ahí voy a preguntar por la condición. O acá en el código primero voy a hacer lo que está adentro y recién al final voy a preguntar por la condición. Entonces, en este ejemplo, vamos a copiarlo y pegar al lado. Si yo digo que la lectura de datos y el procesamiento lo voy a repetir hasta que el contador de datos generados sea igual a 20, ¿sí? Tengo exactamente el mismo algoritmo que antes. Esto va a funcionar igual. Voy a tener, bueno, mis 20 datos y me va a decir el mayor de la misma manera. Este es un ejemplo donde yo sé que va a haber al menos alguna iteración, ¿sí? No tendría sentido ejecutar este programa si no tuviera datos. Y entonces, como yo me quedo tranquilo de que al menos una vuelta voy a dar, normalmente en esos casos puedo plantear alguna condición equivalente a la del mientras y que las dos cosas funcionen igual. Profe, eso es una duda. O sea, el mientras siempre va por el verdadero y el repetir va por el falso. Sí, Así es. sí. Mientras algo pase, repito, y acá en realidad repito hasta que pase. O sea que mientras no pase. Está como dada vuelta la condición. Eso no es un problema, porque yo a la condición que tenía antes le digo no y se acabó. Ahí lo tenés con la misma condición que el mientras. ¿Sí? Es otra diferencia de cuando en el parcial preguntamos la diferencia entre repetir y mientras. Bueno, una que siempre dan es uno itera por verdadero, el otro itera por falso. Es cierto, es una diferencia, no me parece demasiado importante porque es fácil de sortear ese problema. ¿Sí? Es fácil dar vuelta a una condición. En particular con el no. Puedo pensar un poco qué hacer con los operadores, puedo poner todo entre paréntesis y decir no, listo, di vuelta a la condición.
Entonces ese no es realmente un problema muy interesante, pero sí lo es el hecho de que la pregunta esté al final. En este caso me da lo mismo. Ahora, la clase pasada hicimos el caso de validar que los lados del triángulo no sean negativos, y habíamos dicho que mientras x menor a 0, le avisamos gentilmente al usuario que se equivocó y le volvemos a pedir el dato. ¿Sí? El punto y coma es una costumbre, no es obligación. Entonces, si el usuario lo pone bien, no tenemos por qué bardearlo. Y eso yo no lo podría hacer directamente con un repetir. ¿Sí? Claro, porque te va bien, digamos. Porque, claro, además de que si yo directamente pongo un repetir, estoy haciendo macana porque estoy leyendo un dato que a lo mejor está bien, lo estoy bardeando y le estoy pidiendo otro, ni siquiera estoy tomando el dato que me dio. Ahora, yo podría decir que voy a leer el dato, por ejemplo, si descarto el mensaje, esto vale. Leo hasta que esté bien. ¿Sí? Y en este caso es mejor que el mientras porque no tengo que poner 2 veces la lectura. ¿Sí? Va a leer sí o sí al menos una vez. Si está bien, ya listo, sale. Y si está mal, la vuelve a pedir. Leo hasta que esté bien. Eso es bastante razonable. ¿Sí? Y si quiero poner el mensaje, bueno, me voy a tener que asegurar de solo poner ese mensaje cuando lo ingrese mal. Entonces, el repetir va a leer. Si el valor está mal, va a mostrar el mensaje y encima va a volver a leer. Si el valor está bien, el sí entonces no va a hacer nada y el repetir va a cortar. Y tengo el mismo efecto que antes. ¿Sí? Si lo pone mal, sale el mensaje. Si lo pone bien, anda. Si lo pone bien de primera, anda. Entonces, en principio, cualquier algoritmo lo puedo plantear o con repetir o con mientras si hago algunas concesiones, si agrego alguna variable auxiliar, si agrego alguna lectura adicional o alguna pregunta extra como en este caso. ¿Sí? Con relativamente pequeños retoques cualquier algoritmo se puede convertir de mientras a repetir. Pero probablemente uno de los dos quede un poquito más lindo que el otro. ¿Sí? Eso en principio va en gusto. Yo le dije toda la guía la pueden hacer con mientras y es cierto. Pero a lo mejor en algún caso el repetir queda un poco más lindo o un poco más corto. ¿Sí? Úsenlos a gusto. No va a haber un ejercicio que los obligue a usar uno o a usar el otro, o que solo se pueda responder con uno o solo con el otro. En general con uno de los dos pueden hacer todo, pero bueno, si conocen los dos va a haber situaciones donde uno quede más natural que el otro. Acá queda raro porque estoy repitiendo 2 veces la pregunta, pero en el ejemplo inicial también podríamos decir que queda raro que estoy repitiendo 2 veces la lectura. ¿Sí? Algo estoy repitiendo siempre. Los dos algoritmos son equivalentes y cada uno tiene algo bueno y algo malo. ¿Sí? En general pasa eso. ¿Se puede reemplazar uno por el otro? A lo bestia no, pero con un poco de cuidado, con algunos retoques sí. Así que tener esta segunda alternativa es por de alguna manera comodidad. No es 100% esencial, pero está bueno en algunos casos. Y el algoritmo puede quedar un poco más lindo. Entonces, bueno, las diferencias. Una itera por verdadero, la otra por falsa, pero esa es fácil de sortear poniéndole un no. Esta es la interesante. Esta no es tan trivial de sortear. ¿Sí? Vimos que en un caso hay que repetir la lectura, en otro caso hay que agregar un sí entonces adicional. Y si no agrego nada, ojo que el mientras puede no ejecutarse nunca y repetir al menos una vez. ¿Sí? Entonces, en el caso de la validación, esa diferencia es importante e hizo que las dos versiones sean más diferentes. En el caso de el mayor, como sabemos de antemano que va a haber por lo menos una vuelta, esa diferencia no es importante y el algoritmo casi no cambia. ¿Sí? Quedaron prácticamente iguales uno y el otro.
lo que hay adentro de la estructura es exactamente igual en los dos casos y la condición es la misma con un no adelante. ¿Sí? En general suele pasar eso. Me da más o menos lo mismo, salvo algunos casos particulares tipo la variación. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Nada? Bien. Los ejemplos eran los mismos. Estos ejemplos son los mismos que hicimos con mientras. Ya les mostré un par cómo se transforman en repetir. Y ahora viene el ejemplo del club. ¿Lo hicieron? Levante la mano el que lo hizo el viernes. ¿Cómo puede ser que haya más manos para este que para el de los mayores y el de los mayores está antes? Bueno, en esencia en este hay que sacar la recaudación del club. El ejemplo este lo que me pedía era sacar la recaudación de un club donde tengo 5 categorías de socio y entonces cuánto se le cobra a cada socio depende de la categoría. Así que la recaudación no es simplemente la cantidad de socios por lo que salga a la cuota. Hay que ver de qué categoría es cada uno de los socios. Entonces, pongámosle que tengo, creo que acá para simplificar me dice cuántos socios. 5 tipos no me dice cuánto. Bueno, yo determino que son 60 socios para hacerla fácil. Después si no lo generalizamos. Entonces, voy a repetir. Con mientras vamos a repetir, vamos a repetir ya que la acabamos de aprender. Hasta que haya llegado a los 60 socios. Lo de leer la categoría de un socio y contar cuántos socios voy leyendo. ¿Sí? ¿Cómo? Acá estoy leyendo, o sea, si yo tengo 60 socios, voy a leer las 60 categorías. Voy a preguntar a cada socio de qué categoría es y con esa información voy a saber cuánto le tengo que cobrar. Profe, yo a ese ejercicio, o sea, porque viste que se puede hacer con el según o Sí. con el sí. Yo lo hice con el sí, Ajá. pero me dijeron que con el según queda mejor. Es lo que vamos a ver ahora. Ah, A eso voy. no, porque lo hice porque como el sí me gustaba más, lo hice con el sí, digamos. No sé si cambia radicalmente. Los dos están bien. Yo voy a tener la recaudación total. Y como les dije, la gracia es que cuánto sale la cuota depende de la categoría. Al final yo quiero informar cuánto recauda mi club, ¿sí? Pero entonces, como cuánto sale la cuota depende de la categoría y tengo varias categorías, si yo uso el sí entonces para asignar la cuota, supongamos que en cierta categoría la cuota sale tanto, pero esa es una categoría y no son 2, son 5. Entonces yo digo, bueno, si es la categoría 1 la cuota sale tanto. Me vengo por acá. Si no es la 1, ok, si es la 2 tendrá otro precio. Si no es la 2, puede ser la 3, la 4 o la 5. Entonces yo digo, si es la 3 tendrá otro precio. Si no es la 3, podrá ser la 4. Y si no era la 1, no era la 2, no era la 3, no era la 4, es la 5 y tendrá otro precio. ¿Sí? Y puse como 70 contadores. Cuando uno tiene entonces muchos caminos posibles, no solo 2, el anidamiento de sí entonces se empieza a poner un poco más feo. ¿Sí? Y en el código esto fíjense qué lindo que queda. Se va haciendo como una flechita cada vez más a la derecha. Las preguntas serían, si la categoría es 1 voy por acá, si no, si la categoría es 2 voy por acá, si no, si la categoría es 3 voy por acá, 4 o 5 y estoy contemplando que lo ingresaron bien. Si me ponen 7, menos 3 o 12 estoy al orden. Podría ser un sexto camino que la categoría esté mal y haya que pedirla de vuelta. ¿Sí? Ups. Entonces, si bien esto se puede resolver perfectamente con un sí entonces, no queda muy lindo, muy prolijo y es propenso a errores.
¿Cómo? Que es muy largo al pedo. Sí. Cuando digo no es muy prolijo, estoy diciendo eso. Entonces, puedo tirar todo esto y usar un según que... Sí, acá va. ¿Cómo funciona el según? Yo acá pongo una variable, ahora no pongo una pregunta. Pongo una variable o una expresión, no es una pregunta. Porque una pregunta solo me da dos resultados, o verdadero o falso. Y entonces solo podía elegir entre dos caminos. Voy a poner una variable entera y voy a decir cuáles son los enteros que puede llegar a dar. Y cada uno de esos me da lugar a un camino distinto. Cuando yo entro acá, tengo que evaluar la expresión que esté acá, en este caso categoría. ¿Qué hay en categoría? Si hay 1 voy a bajar por este camino, si hay 2 por este, si hay 3 por este y así. ¿Sí? En cada camino yo asigno un valor de cuota diferente. No son los valores que decía el enunciado, pero no importa, para ilustrar la idea creo que se entiende. Y siempre hay un camino para cuando no coincide con ninguna, que puede quedar en blanco o lo puedo aprovechar para decir categoría, qué sé yo, incorrecta. ¿Se ve? Esto es condicional. Siempre entro por acá, elijo uno solo de los caminos y salgo por acá. El que me vuelve para arriba es lo repetido. ¿Sí? Esta siempre va para abajo, pero en general está metida dentro de un repetir y lo aplicamos en varios datos. Si me voy al código, es según la categoría hacer, y acá con dos puntitos introduzco las opciones. Si es 1, todo lo que quiera que haga para la 1. Si es 2, todo lo que quiera que haga para las 2. Si es 3, para la 3. De otro modo, si no coincide con ninguna. Si no hay ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni nada de lo que puse, va a venir por acá. Esto era un escribir. Porque, digamos, si vos, por ejemplo, tenés un contador de dentro, Sí. y alguno me lo escribió mal, te lo va a contar igual. O sea que tendrás que hacer n-1, digamos, o el contador que vos tengas. Buen detalle. Lo descuento. Está mal contado. Si cargó mal la categoría, está mal contado. Lo descuento para que lo vuelva a pedir. Bien. Buen dato. Y me aseguro de que no le sume nada al total. Por ejemplo. ¿Sí? Si lo quiero hacer completo, hay algunos detalles que tener en cuenta. Está muy bien la observación. Pero bueno, lo lindo de esto entonces es que yo acá puedo enumerar todas las opciones que yo quiera, enteras. La única restricción es que sean enteras. Pero entonces tengo una estructura que le llamamos de selección múltiple porque me elige entre múltiples caminos, no solo dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las demás usan condiciones lógicas. Hay dos opciones, verdadero o falso. Esto es un número entero. Hay infinitas opciones. Yo explicito las que me interesan y las demás van a de otro modo. ¿Se ve? Este viene a ser el switch, ¿no? Sí. Y solo se puede usar para números. Y los números tienen que ser sí o sí 1, 2, 3. No puede ser para situaciones. No. Los lenguajes, la mayoría de los lenguajes reales, en particular cuando vayamos a C++, que aceptan solo números enteros, por cuestiones de cómo se traduce a código de máquina y no por cuestiones de cómo debería ser un lenguaje. O sea, la limitación de solo enteros a esta altura es totalmente artificial. La introduzco solamente para que se vayan acostumbrando porque en C++ la vamos a tener. ¿Sí? Pero la vamos a tener culpa de cómo funciona el compilador, no porque sea una buena o mala regla del lenguaje. No se pueden poner caracteres tipo A, B, C, D. No. ¿No? No. Después en C++ discutiremos las alternativas. Pero bueno, ahora, no porque tenga sentido en pseudocódigo, sino para que se vayan acostumbrando, voy a decir solo enteros. Pero a nivel pseudocódigo no habría motivo para eso. Uno podría poner palabras y deberían dar igual. Esa limitación es artificial, culpa del lenguaje al que vamos a ir para ir metiendo la costumbre, nada más. Entonces, ahí está la estructura.
según alguna variable numérica, las posibles opciones, y el de otro modo para cuando no coincide con ninguna, que al igual que en el sí, el de otro modo es opcional. No tengo el slide, pero yo el de otro modo lo puedo sacar y que si no coincide no haga nada. Profe, pero en el ejercicio anterior vos estás sumando las cuotas. Vos estás asignando cuotas solamente total. Entonces cuando ingrese ¿Sí? el otro dato... ¿Por qué nadie me dijo nada? Ahora sí. Porque si no te una cuota, asignar total. Porque te otra cuota... Exactamente. Estaba quedándome con la última cuota en vez de con la suma. Claro. Ahora sí. A mí me gusta más. Entonces, en cada iteración a la recaudación total le voy a sumar la cuota que le corresponde según la categoría que me hayan ingresado. Eso siempre me confunde. O sea, vos cada vez que tenés una cuota, vos tenés por ejemplo 10, que te sale la cuota, ¿no es cierto? Sí, si acá me ingresaron categoría 1, voy por este camino y en cuota guardo 10. Ajá. Entonces, a la recaudación que tenía, si yo voy por el socio número 38, en total tengo la suma de los 37 anteriores. A esa sumatoria de los que ya había, los 37 anteriores, le agrego el 38 y ese nuevo resultado es el que me guardo. Claro, pero en cuota te guarda, digamos, la plata de la cuota, ¿no es cierto? Acá tengo el del 38. Ajá. ¿Sí? Estos son los 37 anteriores, más el del 38 que acabo de leer, tengo los 38 totales. Me guardo eso para la próxima iteración, partir de ahí sumar el 39. Claro, entonces digamos el total serían las personas y la cuota sería lo que sale, algo así. Cuota es el precio de una cuota, de la que acabo de leer. Y total es la suma de todas las que leí antes. Total empieza en 0 y cada vez que leo una categoría le voy sumando. Entonces, como te decía, cuando estoy en el socio número 38, en total tengo la suma de las 37 cuotas anteriores. Y no podés poner que no esté definido el ataque. ¿Cómo? Que no esté definido el ataque. ¿Cómo sería que no esté definido? Que no sea 60. Bueno, acá puede ser un n que yo lea de antemano o puede ser una cantidad desconocida y la estrategia es un poquito distinta y también estaba en la guía del viernes. Si no la hicieron, la van a hacer el viernes que viene. Si me sobra tiempo, en un ratito la hacemos. Pero me interesa avanzar un poquito con la guía de arreglos para que el viernes puedan empezar a trabajar con eso. A ver. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo si no queda en el aire. Porque es algo interesante, importante para el parcial, es algo que suele aparecer en los parciales. Este algoritmo me anda si yo tengo exactamente 60 socios. ¿Sí? Si yo te lo quiero generalizar para que si tengo 59, 70 o 220 socios me ande igual, esto no tiene que estar fijo. Una opción es preguntar cuántos socios hay, que el usuario me diga, mira, te voy a cargar 220 socios. Ok, vamos, y ahí le pido los 220. Entonces, antes de empezar, pregunto cuántos datos va a haber y el contador que vaya hasta esa cantidad. Si el usuario me ingresó 10, va hasta 10, si me ingresó 1000, va hasta 1000. ¿Se ve eso? Es una comparación. Yo voy a avanzar hasta que la cantidad de socios que ya procesé sea igual a la cantidad total de socios que hay en el club. Esto sería escribir, ingrese la cantidad de socios, y esto sería, ingrese la categoría de un socio. ¿Sí? Esto es lo que voy a repetir, uno por uno, por cada socio. ¿Cuántos socios? Los que me hayan dicho acá arriba. Por eso, con cantidad voy contando cuántos cargo y cuando la cantidad que cargué llegue al total que me pidieron, pues ya los cargué todos. ¿O podés poner hasta que cantidad sea distinta de 0 también o no? Ponele. No, porque uno ya corta. O que cantidad sea distinta un número que vos deriva, digamos, que vos dijiste. La condición distinta va para el mientras. Sí, solamente para el mientras. A ver, depende de la lógica del problema, pero yo acá, acordate que voy a iterar por falso. Ah, claro. O sea, cuando me dé verdadero, corto. Claro. Cuando la cantidad que ya leí llegue a la cantidad total de socios que tengo, ahí corto. Claro, por eso.
Bueno, si un ejercicio me dice que tengo n socios en el enunciado, normalmente cuando decimos hay n socios o se ingresan los datos de n personas o lo que sea, aparece la letra n o me dejan total libertad, esto es lo más fácil. ¿Sí? Pedir la cantidad de antemanos y sabiendo la cantidad hacer mi estructura de control. Ahora, no es lo mejor para el usuario. Imagínense que yo vengo con la hoja de asistencia y me tengo que poner a contar cuántas firmas hay antes de cargarla. Sería mucho más razonable que yo cargue en un momento y le diga se acabó y saque el total. ¿Verdad? Entonces, desde el punto de vista del usuario, esto no es lo mejor. ¿Qué se hace en esos casos? Se busca un valor especial en la lectura para indicar el se acabó. O sea, yo voy a ir cargando categoría, categoría, categoría. Cuando termine la lista de socios, necesito poder indicarle al sistema que se acabó la lista de socios. ¿Sí? El sistema va a estar esperando la categoría, yo pongámosle que tengo 20 socios. Cargué los 20. El sistema va a estar esperando la categoría del socio 21. Yo en lugar de la categoría le tengo que dar algo que le indique que se acabó. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que si las categorías van de 1 a 5, el número 0, que no es una categoría válida, lo usemos como indicador de se acabó. Entonces me carga todas las categorías normalmente y cuando termina pone un 0 y eso corta y saca el total. ¿Y una palabra? Y abajo tendría que poner Una palabra sería un problema porque categoría es de tipo numérica. Es una buena pregunta. El valor que yo voy a elegir como indicativo de salir tiene que coincidir en tipo con los datos que estoy leyendo. Sí, pero de última podés poner categoría, asignarle las comillas y ahí sí podés poner una letra, ¿o no? La validez como categoría no la estoy operando, podría ser texto. Bueno, en este caso da lo mismo. Este es un caso gris. Pero tengo que tener cuidado con eso. ¿Sí? Tengo que tener cuidado que el valor especial para salir tiene que ser del tipo de lo que estoy leyendo y no tiene que confundirse con un valor real. Entonces, en lugar de contar y obligarle a poner cuántos datos hay, yo digo, voy a leer hasta que me digan categoría C. ¿Sí? Ahora, ojo, por ejemplo, en el repetir, leo la categoría, la proceso y después de que la procesé me doy cuenta de que en realidad era el valor de salir, no era una categoría de verdad. Entonces, ¿qué va a pasar en este ejemplo? Además de que no va a andar. ¿Por qué? Porque me olvidé de borrar esta línea. El contador ya no lo necesito porque yo no sé la cantidad, no me importa. Bien. Voy poniendo categorías, todo bien. Cuando pongo un 0, me va a decir categoría incorrecta. ¿Por qué? Tiene que ser distinto de 0, No, y aparte, como está allá abajo. Entre que ingresé el 0 y me di cuenta que era el valor especial, lo traté de procesar como si fuera una categoría. ¿Se ve? Entonces hay que hacer algunos arreglos para asegurarme de que a ese valor especial no lo trate de procesar como si fuera una categoría. Por ejemplo, cuando ingrese en 0, asegurarme de que no sume nada y no mostrar ningún mensaje. Si yo no considero este camino, cuando ingrese en 0, vamos a verlo acá, me ingresa en 0, lo siguiente es el según, como no coincide ni con 1, 2, 3, 4, 5, va a venir por acá y me va a decir categoría incorrecta. Y después de haber dicho categoría incorrecta se va a dar cuenta que es el valor de salida. Pero me mostró un error que no correspondía. ¿Se ve? El 0 ya no es un valor incorrecto, el 0 es un valor especial que dice se acabaron los datos. Entonces, no debería mostrar un mensaje de error cuando me ingresa en 0. ¿Por qué se muestra el mensaje de error? Porque estoy leyendo la categoría y procesándola antes de darme cuenta que era el valor de salida. Entonces tengo que tener cuidado con qué va a hacer ese procesamiento. ¿Te convence la explicación? No suena así. Pero la idea es, siempre cuando yo no sé si el dato que viene es un dato válido o es un dato especial que indica la salida,
tengo que verificar eso antes de tratar de procesarlo. Es tan simple como eso. Antes de procesarlo tengo que asegurarme de que sea un dato válido. ¿Y cuál es la otra manera si no? La que a mí me gusta, pero en realidad de nuevo da más o menos lo mismo. Déjenme tirar el repetir. Poner un mientras. Categoría distinto de 0. Pero Después haces sí y preguntás. fíjense esta alternativa. Funciona exactamente igual que la otra. Que la otra con la corrección de 0. Ingreso a la primera categoría. Inmediatamente de haberla ingresado vengo a verificar si es válida o no. Si es válida o si es el valor especial que me indica la salida. Si es válida, solo en ese caso vengo y la proceso. Si no es válida, salgo sin haber tratado de procesar el 0. ¿Sí? Pero si es válida, la proceso y después de procesarla pido a la segunda categoría y la flecha me lleva inmediatamente a preguntar si la segunda es válida antes de procesarla. ¿Sí? Siempre, si yo sigo a las flechas, inmediatamente después de leer una categoría me lleva a la pregunta de si es válida o no. ¿Sí? El orden es leer, validar y después procesar. En cualquiera de los casos. ¿Sí? O sea que ni siquiera. Este por si me ingresan un 6 o un 10. Por si me ingresan un valor que no es ni una categoría ni el de salida. O sea que ni siquiera es necesario preguntar si es distinto de 0 o no. Perdón. Claro, no te tengo. Capaz que eso es lo que tengo confundido bien o mal. En realidad depende, porque, o sea, yo en la versión anterior tenía que meter un if o una opción más en el según para el caso de 0. Acá no, pero acá tengo que repetir la lectura 2 veces. Sí, pero la repetí al final y ya está. Te ahorrás todo Y el bueno, resto. pero antes te agrego la opción 0 y ya está. De nuevo, ¿cuál te guste más? En los dos casos son 2 líneas. Claro. No hay demasiada diferencia porque en los dos casos son 2 líneas. Leo la categoría, si es válida, la proceso y leo la segunda. Vuelvo a preguntar si la segunda es válida, la proceso y leo la tercera. Vuelvo a preguntar si la tercera es 0, salgo y no la procesé nunca. Puedes saber con un sí, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, preguntar si es 0, ¿no? Lo importante es que el 0 me hace salir de una repetitiva. O sea, yo tengo que repetir hasta que llegue un 0. Entonces, no puedo reemplazar el mientras por un sí porque estaría leyendo una sola categoría. Pero con esto si es diferente de 0, de todo el segundo. Si yo la condición ya la tengo en el mientras, eso ya está. O sea, el sí me servía en el caso donde yo leía y procesaba y digo, pará, no tengo que procesar siempre. Ahí lo envuelvo en un sí. Pero yo acá, entre que leí y procesé, ya tengo ahí en el medio de la pregunta. Ah, sí, bueno. Por eso digo, había dos formas. Al repetir, lo corrijo con un sí entonces o con una opción extra, o uso un mientras y no tengo que poner la condición de nuevo, pero tengo que poner la lectura de nuevo. Si lo miran bien, es la misma estructura que el caso de la validación, cuando hicimos lo de que no sea negativo. Es exactamente la misma idea. ¿Sí? Digamos que antes el valor positivo era el valor para salir. ¿Sí? La estructura es la misma y tengo las mismas dos opciones. Pero bueno, es común que en el parcial entonces tengan que hacer algo con un montón de datos que no se sabe la cantidad y suele pasar por acá la estrategia. ¿Sí? No te veo cara de convencido. Sí, primero no vas a saber si anda en onda porque es en papel. Lo cual es una ventaja. Créeme que es una ventaja. Y cuando nosotros lo corregimos, la corrección no es probar si anda o no anda, es analizarlo. Y nunca entonces la nota es todo o nada. El ejercicio te va a pedir varias cosas y en cada cosa hay que ver cuánto de bien y cuánto de mal y sacar una especie de promedio ponderado. O sea, si anda, digamos, sacamos puntos, no.
Digamos que vos me lo hiciste con, yo te pedí que lo hagas para un usuario que no sabe la cantidad, vos me lo hiciste con leer n. Ok, no cumple. Pero si el procesamiento adentro está bien, bueno, un porcentaje tiene. No va a ser un 0. ¿Sí? En cada ejercicio, digamos, va a haber varias cosas que se están evaluando, todas suman. No es que porque hiciste una mal es 0. Por eso digo, no es anda o no anda. ¿Sí? Puede que no ande, pero que esté muy cerca. Bien. Bueno. Y ahí termina la unidad 3, que no son todas las estructuras de control, pero sí todas las de la unidad 3. Entonces, la unidad 3, ¿qué vimos? El sí, entonces, el mientras y el repetir, que son más o menos lo mismo, y el según, que es el bicho raro. El único que tiene varios caminos, que la condición no es lógica, es el bicho raro, ¿sí? Pero es bastante común. Piensen, no sé, un programa con un menú, donde vos tenés 5 opciones y elegís una. ¿Sí? Está perfecto para un según y cada una de estas opciones literalmente serían las opciones del menú, por ejemplo. ¿Sí? Hay muchos casos donde el según es bastante piola. Y en el caso de que sean con letras, lo tendrías que hacer con un sí. Sí, con sí anidados. En el parcial no le vamos a pedir que... No le vamos a pedir nunca en el parcial un ejercicio donde haya que anidar 17 sí entonces uno dentro de otro o copy-pastear 25 veces el mismo cálculo. Si están haciendo eso, va mal. Eso es una buena señal de que va mal. ¿Sí? Ya vamos a ver en esa clase extra ejercicios de parcial con toda la complejidad, o en la guía 4. Cuando empiecen la práctica de la guía 4 se parecen muchísimo a ejercicios de parcial. Yo siempre, que es la que empezamos ahora. Yo siempre digo, en el parcial tienen que pasarse mucho más tiempo pensando que escribiendo. Las soluciones no son largas si le erraron el camino. Si piensan bien, siempre hay soluciones relativamente cortas. No quiere decir que la larga no ande, digo que no conviene. ¿Sí? Hay largas mal y largas bien. Pero siempre hay alguna solución que no involucra tanto lío. ¿Sí? No los vamos a matar intencionalmente con los ejercicios. Y arreglos también va a ser una herramienta para, en muchos casos, ahorrarnos eso. Ya vamos a ver cómo, pero esto también, aunque no es tan evidente, tiene que ver. Bueno, entonces, la segunda mitad de la clase empezamos con la unidad 4 porque es una unidad bastante densa que nos va a llevar 2 clases. Y van a ver que los ejercicios estos vuelven a ser los mismos que o vuelven a tener los mismos componentes que la unidad anterior. ¿Sí? O sea, todos los estructuras repetitivos lo vamos a volver a aplicar acá. Antes de empezar, ¿qué es una variable? Es un espacio en la memoria que se le puede asignar un número y que puede cambiar. Se puede asignar un dato. Un dato. ¿Sí? Un espacio en la memoria al que nosotros le ponemos un nombre para identificarlo y que se le puede asignar un dato que mientras sea del mismo tipo puede venir otro y reemplazarlo, puede ir cambiando. Lo importante es que en todo momento tengo uno. ¿Sí? Le asigno un dato, todo bien. Si después le asigno otro, me quedo con el nuevo y el viejo lo pierdo. Tiene un dato. Para lo que vamos a ver ahora, lo importante es el un. La variable tiene un dato. Y por ejemplo, cuando acá buscábamos el mayor, yo en esta variable, si bien van pasando los datos, todos los datos, los tengo de a uno por vez. Que es un poco lo que yo les quería hacer notar en el ejemplo cuando les pasé los números de a uno. ¿Sí? Los tengo de a uno por vez y nunca los tengo todos. Cada vez que viene uno nuevo, pierdo el anterior. Bueno, los arreglos van a evitar que perdamos el anterior. Los arreglos van a hacer una cosa rara que me va a permitir guardar muchos datos. Veamos un ejemplo donde es obligatorio usar arreglos, que no es este. Empecemos por algo sencillo. Tengo un curso de 60 alumnos y quiero saber el promedio de notas. ¿Sí? Por el otro lado. Entonces, pongo un contador en 0. Mientras ese contador no llegue a 60, leo una nota. La cuento. ¿Y qué es lo que hay que hacer con la nota para sacar el promedio? Ir sumándolas.
Yo para sacar un promedio tengo que tener una suma de notas de la misma manera que en el contador voy sumando de a 1 por cada alumno, en el acumulador de notas voy sumando las notas. Parecido a como en el total de recaudación del club va sumando cada una de las cuotas. ¿Sí? Voy sumando cada una de las notas de manera que cuando termino, esa suma sobre 60 es el promedio que busco. Vamos a hacer así para no estar 3 días cargando datos. Entonces, el primero saca un 3, el segundo un 9, el otro un 2, el otro un 10, el otro un 6 y el último un 8. El promedio de mi curso es 6,3333. Voy a imaginar que está bien. Cargué 6 notas, ¿sí? Saqué la sumatoria total, bueno, divido por las 6 y me da ese promedio. Esto, supongo que a esta altura se entiende perfecto, ¿verdad? Pero, ¿por qué? O sea, mientras la cantidad sea menor a 6 y pusiste 6 mayor. Porque es en cero. Justamente, porque cantidad me cuenta, fíjate que el incremento de cantidad está atado a la lectura. Cada vez que leo, incremento. Entonces, ¿qué significa cantidad? ¿Cuántas leí? Sí. Mientras haya leído menos de 6 es que tengo que seguir leyendo. Esa sería la lógica de esta línea. Mientras, por eso siempre digo, ojo, ¿qué significa cada contador? ¿Cantidad de qué? Cantidad de notas que ya leí y procesé. ¿Sí? Mientras la cantidad de notas que procesé sea menor a 6, quiere decir que me faltan. Hay que seguir pidiendo. Entonces, ¿cómo? Calculo que sí. Esto me dio 12, 14, 24, 30, 38. 38 sobre 6 es 6,33. 6 por 6, 36. ¿Sí? Así que me pidió 6 y me sacó bien el promedio con las 6. ¿Cierra esto entonces? ¿Sí? Bien. Acá no necesito nada raro. Ahora, antes de ir al ejemplo, no me acordaba que estaba en este orden. Ahora vamos a ver una nueva estructura de control. El para. Es ridículamente común esto de tener un contador que va sumando de a 1 hasta llegar a cierta cantidad. ¿Sí? Eso es tan habitual que todos los lenguajes tienen una estructura de control que podríamos decir que es específicamente para eso. El para es una estructura de control que me va a manejar automáticamente el contador. Yo le voy a decir para un contador, vamos a llamarle cont, que empieza en 1, que va hasta 6, hacer. Es repetitiva, ¿sí? Va a repetir según lo que diga este contador, y en esta línea dije todo. En esta línea le dije, ¿cómo se llama el contador? Que empieza en 1 y que vaya hasta 6. Ya está. Se encarga de inicializarlo, se encarga de incrementarlo en cada iteración, se encarga de compararlo cada vez que tiene que dar una vuelta. ¿Sí? Esa sola línea equivale a todo lo que antes hacíamos a pata en 3 líneas. En una que lo poníamos en 0, en la del mientras y en la del incremento. El para me lo está haciendo solo. Fíjense, para, contador, que empieza en 1 y va hasta 10, por ejemplo, escribir cuánto vale el contador en cada iteración. Y va de 1 a 10. ¿No se especifica el incremento? Si no digo nada, va de a 1. Ahora, si yo le digo anda de 2 en 2, con paso 2 en vez de paso 1, va de 2 en 2. O yo le digo empezar de 2 y en vez de empezar de 1 empieza de 2. ¿Sí? En una línea digo todo y el para me maneja el contador solito. ¿Sí? Según lo que yo le dije, el para me lo inicializa, el para me lo incrementa y el para me lo compara en cada iteración, todo de una y automáticamente, según lo que yo dije acá arriba.
la cantidad esa que... ¿Este? Muchos casos, qué sé yo, querés recorrer solo los números pares, impares, para saber si un número es primo, tenés que probarlo dividir por el 2 y por todos los impares. Porque ¿para qué vas a probar con el 4, 6 y el 8 si el 2 no fue, ya está? Entonces, ¿cómo genero los impares? Bueno, empiezo en 3 y voy de 2. Y ahí tengo los impares hasta donde yo quiero. ¿Eh? Si es para primos no necesito el 1, pero si yo digo que empiece en 1, empieza en 1. Yo elijo todo acá. Yo elijo de dónde empieza, elijo si quiero hasta dónde va y elijo de cuánto en cuánto, qué sé yo, de 5 en 5. ¿Sí? Si quiero que empiece en 0, 0, 5, 10, 15, 20, etc. Hasta 100 inclusive, ¿sí? Hasta el número que yo le dije. El 99% de las veces lo vamos a usar para cargar o para procesar una cantidad de datos y entonces va a ser algo de este estilo. Tengo 6 datos de 1 a 6, tengo 10 datos de 1 a 10. ¿Sí? El 99% de las veces lo vamos a usar así. Y es una forma de escribir en una línea lo que antes en el mientras me llevaba a 3. En el dibujito es un circulito que dice dónde empieza, dónde termina y eventualmente el paso. Si no le pongo paso, puedo prescindir de la rayita del medio. Esto es lo más habitual entonces, ¿sí? Una variable que uso de contador que va de 1 a n6 o la cantidad que sea. Acá les queda entonces el dibujito de la versión, bueno, el dibujo de la versión más simple. En el código puedo poner el paso o no, si no lo pongo es siempre 1. Es más, ¿para qué sirve el paso? Para ir para atrás. Si yo quiero ir de 10 a 1, tengo que ir de a menos 1, no de a más 1. ¿Sí? Y esto funciona. Si yo voy de 10 a 1, sumando de a 1, no voy a llegar nunca. ¿Sí? Le digo que el paso en vez de para adelante vaya para atrás y también funciona. Entonces, toda iteración que sea controlada por un contador la puedo simplificar, entre comillas, con el par. Que no agrega nada respecto al mientras. De nuevo, esto es solo por comodidad. ¿Sí? No hay nada que yo no podía hacer antes y que ahora puedo hacer. Lo mismo que antes hacía, ahora lo digo más corto. Es la única diferencia. ¿Sí? Los que programamos estamos muy habituados a usar el par. Ante algo que se puede hacer con un par y con un mientras, casi seguro que vamos a escribir un par. Pero ustedes no se acuerdan, no les gusta, no tienen ganas de usar el par y lo quieren hacer con un mientras, ningún problema. Si se acostumbran, bueno, es un poquito más corto, nada más. Acá está la comparativa, todo lo que hay que hacer entre comillas en un mientras, inicializar el contador, armar la pregunta e incrementarlo en cada paso, y el equivalente en el para. Creo que hasta están las flechitas que dicen que es cada cosa. ¿Sí? Cuando lo hacíamos con el mientras, cuando lo hacemos con el para. En una línea le decimos todo y desencarga. Y cuando el paso es 1, ni siquiera se lo decimos. ¿Se ve? Entonces, esta sí es la última estructura de control que vamos a ver. Y está solo por comodidad. Pero es muy cómoda. La vamos a usar mucho. En el caso en que 1, ni siquiera hace falta decirlo. Entonces, vamos a... Siempre me voy para el otro lado. Vamos a usarlo en el problema del promedio. En el problema del promedio, entonces, yo dije que mi contador va de 1 a 6 porque tengo 6 alumnos. Y acá dentro el contador en realidad no lo uso. El contador lo usa el para asegurarme de que va a dar 6 vueltas y no menos ni más de 6. Yo adentro no me interesa el contador, lo que me interesa adentro son las notas. ¿Se ve? Adentro del contador puedo necesitarlo o puede que no. Problema del para, yo lo único que quiero es que se asegure de dar 6 vueltas. Entonces el contador el para lo va a usar para saber cuántas vueltas van y asegurarse de que sean 6, pero yo adentro por ahí no lo necesito. Lo que yo necesito adentro es 6 veces leer una nota y acumularla. Bien, el segundo problema
Me dice, ok, sabes sacar el promedio. Ahora lo que quiero que me digas es cuántos alumnos están por encima del promedio. ¿Sí? El promedio es 633. Bien, ¿cuántos alumnos hay arriba de 633? No es la mitad. ¿Sí? El promedio no me da mitad para un lado y mitad para otro, esa es la mediana. El promedio me puede dar diferente. Entonces, porque no es lo mismo que yo tenga, para subir un promedio de 6, no es lo mismo que tenga un alumno de 10 a que tenga varios alumnos de 7. Ambas cosas me suben el promedio, pero de distinta manera. Entonces, yo quiero saber, además de cuál es el promedio, alguna otra información estadística un poco más. Estadísticamente ya sé el desvío, pero para no complicarla, ¿cuántos están arriba de ese promedio? ¿Y cuál es el problema con esto? ¿Cómo haría el algoritmo para saber cuántos están arriba del promedio? Tendrías que almacenar todo en una. Aunque no sea ese promedio del anterior. ¿Cómo? Como cada uno tiene que hablar con el promedio, pero el promedio era lo último. O sea, Sí, con un par, o sea, lo que ese- podría hacer ahí es un arreglo, y mencionar un arreglo de tanta. estaba adelantando, pero no importa. Ah. Ahora vamos a eso. Pero ¿por qué necesito hacer eso? Es por lo que dice él. Claro. Porque recién en la línea 9 voy a tener el promedio. Yo mientras voy leyendo las notas, lo que tengo acá no me sirve de promedio porque me falta información. ¿Se entiende? Todavía no puedo preguntar a esa altura porque me falta información. Hay notas que todavía no sé y entonces no puedo saber cuál va a ser el promedio final. Entonces hasta que yo no llegue a la línea 8 el promedio no lo sé. Pero cuando llego a la línea 8 ya se me fueron todos los datos. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a pedir al usuario que los vuelva a ingresar para ahora contar cuáles están arriba y cuáles están abajo? Sería bastante odioso de parte del programa pedirle al usuario que cargue 2 veces lo mismo. ¿Sí? Pero no me queda otra. Yo no puedo, no hay forma de ir calculando cuántos hay arriba del promedio mientras los voy leyendo porque el promedio todavía no lo tengo formado. Entonces, es un ejemplo, un caso simple que me obliga a pasar 2 veces por los datos. Yo en realidad acá diría, bueno, una vez que tengo el promedio, tengo que tomar mis datos e ir preguntando por cada uno de ellos cuál le gana el promedio y cuál no. ¿Sí? No sé por qué hubo bueno. Entonces, y acá no sé, cantidad mayor al promedio, más 1. Esto empieza en 0, se muestra cuando termina. ¿Sí? Estoy contando. Estoy haciendo una segunda pasada por los datos y contando con un contador nuevo solamente aquellos cuya nota sea mayor al promedio. ¿Sí? Pero insisto, esto es muy molesto para el usuario porque terminé de darle las notas y me las pide de nuevo. ¿Sí? Para que esto funcione le tengo que volver a poner las mismas notas y ahí me dice, bueno, son 3. Ahora casualmente en este ejemplo sí es la mitad. Los arreglos entonces, como yo les adelanté, me van a permitir guardarme muchos datos en lugar de guardarme uno. Entonces me voy a poder guardar todas las notas para que en la segunda pasada ya las tenga y no las tenga que volver a pedir. En general, la idea de estructura de datos, antes lo que vimos es estructura de control, que me dice por dónde va el programa, en qué orden se hacen las cosas. Estructura de datos es cuando tenemos varios datos y decimos cómo se van a organizar. Cómo se van a organizar en memoria, cómo los voy a acceder, etc. Es un concepto general. Hay varias estructuras de datos. La única que vamos a ver para el primer parcial es arreglo. El arreglo entonces es una forma de organizar muchos datos ahora, no solo uno. Una variable era uno solo. En una estructura son muchos. Entonces el arreglo es en particular una estructura de datos. Cuando yo tenga muchos datos adentro y quiera elegir uno, lo voy a decir por su posición o por su número.
Si yo adentro tengo 10 datos, van a estar numerados del 1 al 10, y cuando yo quiera trabajar con uno, voy a decir el tercero, el quinto, el décimo, el primero. ¿Sí? En esta estructura en particular, de los muchos datos, ¿cómo sé en cada momento cuál de esos muchos voy a querer? Con una posición. Va a haber muchos datos, pero ordenados. Alguno va a ser el primero, alguno el segundo, alguno el tercero. Entonces yo indicando qué posición me interesa, voy a poder elegir uno de esos muchos datos. Y la limitación es que van a tener que ser todo del mismo tipo. Puedo poner muchos, tantos como me entren en memoria, pero todo del mismo tipo. O todos números, o todos cadenas, o todos lógicos. No puedo mezclar. ¿Sí? A eso se le llama homogéneo. Una estructura de datos homogénea cuando todos los datos que tiene adentro son todos del mismo tipo. En los arreglos tiene que ser así. ¿Cómo se usa? El primer paso es decir cuántos datos vamos a tener. Darle una dimensión, un tamaño al arreglo, con la palabrita clave dimensión. Yo acá estoy diciendo que A no va a ser una variable común, va a ser un arreglo. Y les acabo de decir, un arreglo adentro tiene muchos datos. ¿Cuántos? Bueno, en este caso quiero 10. Entonces, A va a representar un conjunto no de 1, sino de 10 datos. Y yo voy a poder elegir cualquiera de esos 10 con un numerito del 1 al 10. Entonces, cuando yo diga A corchete 5, voy a estar accediendo al quinto dato. Cuando diga A corchetes K, hay que ver cuánto vale K y voy a estar accediendo al K-décimo dato. Entre corchetes puedo poner cualquier cosa que me termine dando un número del 1 al 10. Si yo acá arriba dije que A es un arreglo con 10 elementos, lo que vale poner entre corchetes cuando yo quiera mostrar, escribir, leer, poner en un cálculo, asignar cualquier cosa que quiera hacer con un elemento del arreglo, entre corchetes tengo que poner un número del 1 al 10. ¿Las cantidades del arreglo van a ser fijas o por ejemplo yo puedo poner dimensión A y en vez de un 10 una variable para cuando arranque el programa ahí recién asignarle el... Vas a poder poner una variable siempre y cuando tenga ya asignado un número entero. Ya lo vamos a dar un ejemplo. Es más o menos fija. El tamaño puede venir de una variable, pero no puede cambiar. Una vez que yo dije es de 10, va a ser de 10 toda la vida. Si podés dejarlo en el código como variable, por decirlo, para asignarlo vos cuando lo arranque, o sea, para que no sea genérico. En el código el tamaño puede venir de una variable siempre y cuando al ejecutar el código, al llegar a ese punto la variable ya tenga un valor. Sí. ¿Cierto? Vos hiciste LN, dimensión ADN, vale. El usuario pone 10, genera un arreglo 10, el usuario pone 1000, genera un arreglo de 1000. Eso vale. Lo que no vale es, si lo generé de 10, arrepentirme y decir, no, lo quiero de 20. Tarde, perdiste. ¿Sí? Eso no vale. Y no hay, o sea, alguna manera de poder solucionar eso. Digamos, vos dimensionaste mal el arreglo. ¿Algún código o algo que te permita, digamos? Ahora vamos a ver un hack bastante bizarro para zafar. Después, en la segunda materia, cuando veamos manejo de memoria, vamos a ver los detalles escabrosos de cómo se hace en realidad. No es tan trivial. ¿Qué sucede? ¿Dónde dejé los fibrones? De pronto vos venís en tu código y decís, quiero un arreglo de 10 elementos. Imaginemos que el pizarrón es mi memoria RAM. Y entonces, en algún lugar de la memoria que esté libre, el tipo se hace lugar para 10 elementos y dice, bueno, este será el 1, este será el 10 y ese es mi lugar. Y vos al rato le decís, ahora quiero lugar para una cadena que diga hola. Bueno, acá está libre. ¿Cómo poner hola? Y al rato venís y le decís, no, pero yo lo quería de 20. Y no puedo, estoy ocupado. ¿Sí? No te lo puedo extender porque esto ya lo usé para otra cosa. Si te lo extiendo, rompo lo que había. Entonces, todos esos manejos de memoria son, entre comillas, complicados. En un lenguaje de programación se pueden llegar a hacer, pero cuesta. ¿Sí? Así que se tratan de evitar. En el pseudocódigo, como simplificamos las reglas al máximo, vamos a decir los tamaños no cambian. Y vamos a vivir con eso.
Cuando vayamos a C++, C++ va a hacer trucos para zafar de esto. ¿Sí? Pero en general la explicación es esta. ¿Sí? Si yo a C++ más tarde le pido que el arreglo crezca a 20, no es trivial hacerlo crecer a 20 porque puede no tener lugar y puede ser un lío bárbaro de acomodar las cosas para lograr un hueco de 20. Entonces a priori decimos mejor no hacerlo. ¿Sí? Cuando después estudiemos manejo de memoria vamos a ver exactamente cuánto lío es y lo van a hacer. Pero de momento simplifiquemos todo y no vamos a hacer eso, pero no va a ser un gran problema. Entonces, una vez dicho el tamaño del arreglo, cualquier expresión de este tipo funciona como una variable. ¿Sí? Cuando yo digo A corchetes 3, que sería el tercer lugar del arreglo, ¿sí? Ese lugarcito de memoria es un dato. Funciona igual que una variable. ¿Sí? Si este lugar de memoria hubiese sido una variable que se llamaba X, no cambiaba nada. De la misma manera que yo en una variable podía guardar un valor con la asignación, o cargarlo con la lectura, o mostrarlo en pantalla con escribir, o tomarlo y meterlo en el medio de un cálculo más grande, lo puedo hacer con A corchetes 3. ¿Con un qué? Con A corchetes 3 o con A corchetes algo. O sea, una vez que yo de los 10 elementos elegí uno, hacé de cuenta que era una variable. Y todo lo que sabía hacer para variable lo podés hacer para ese elemento. Y eso es todo lo que hay que saber de. O sea que ahí, por ejemplo, podés agarrar un A3 y un A4 y compararlos. Es decir, por ejemplo, si A3 más un A4, va a usar todo eso. Sí, lo que vos quieras. Absolutamente cualquier cosa que hacías con una variable la podés hacer con cualquier posición. Eso tiene muchísimas consecuencias, por eso ahora el resto de la clase y esta clase y la que siga vamos viendo un montón de ejemplos y analizando las consecuencias de todo eso, pero realmente la teoría termina ahí. Le doy un tamaño y accedo elemento por elemento con el corchete. Tengo que tener cuidado de que si dije de 10 no me vaya a la posición 11 y tengo que tener cuidado que los elementos sean todos del mismo tipo. Basta. Bueno, y acá está. Entonces, para cualquier cosa que antes usábamos una variable, por ejemplo, para cargar un dato por teclado, para mostrar en pantalla, para hacer un cálculo, para asignar, para comparar, para lo que sea, puedo usar una posición del arreglo. ¿Sí? Porque una posición del arreglo, al fin y al cabo, tiene un valor y funciona igual que el de la variable. Es un lugarcito de la memoria donde hay un valor. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en este ejemplo? A los datos, cargarlos en un arreglo, y entonces si después los tengo que procesar 2, 3, 20 veces, no los tengo que volver a pedir, los tengo todos en un arreglo. Esos 6 datos, esas 6 notas, yo las puedo cargar en un arreglo de 6, donde va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cargo las 6 notas en estas posiciones. ¿Lo tengo abierto? No. Bueno, no importa. Cargo un 2, un 3, un 6, un 7, un 1, un 4, un 10. No, pero no borraste preferible el segundo párrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta acá. Si yo hiciera eso, yo digo, lo que voy a querer es guardar acá la primera, acá la segunda, acá la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y entonces en memoria me quedaron todas las notas. Y ahora si las tengo que sumar, las tengo que comparar, le tengo que hacer lo que sea, no las vuelvo a pedir, las tengo todas en memoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un arreglo de notas con lugar para mis 6 notas. Y a cada una de las 6 notas voy a hacer 6 veces la lectura. Y cada nota que vaya leyendo la voy a ir poniendo en el arreglo, en cada una de las 6 posiciones del arreglo. En la primera iteración del para i vale 1, estoy leyendo la nota 1. En la segunda i vale 2, estoy guardando en el lugar nota 2. En la tercera i vale 3, estoy guardando en el lugar 3. O sea, en ese caso sería I1, I2, I3, I4, ¿cierto? O sea, el nombre, digamos, de la... Claro, todo este arreglo es i. Entonces, en realidad esto es
perdón, todo este arreglo es notas. En la primera iteración del for, cuando i vale 1, notas i, Va a ser 2. en realidad es notas 1, es esta posición. Y entonces yo estoy leyendo y escribiendo en ese lugar de la memoria. En la siguiente iteración del par, i vale 2, ok, estamos hablando de notas 2, ahora estoy haciendo referencia a esta posición. A medida que iba avanzando, me voy moviendo por cada una de las posiciones de la regla. Escribir, ingrese la nota i. Así vemos cuánto vale i. ¿Sí? Cuando i vale 1, leo la primera nota. Cuando i vale 2, leo la segunda. Cuando vale 3, la tercera. Leo las 6 notas. Y entonces, una vez que tengo las 6 notas, no las tengo que volver a pedir, sino que voy y las busco en mi arreglo. Y ahí tengo mi resultado, mi cantidad de notas mayores al promedio. ¿Sí? Cuando tuve que sumar todas las notas, en lugar de leerlas, las estoy sacando de mi arreglo. Como este contador va variando de 1 a 6, estoy sumando nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, nota 6. No, eso no entendí. O sea, hiciste un contador y lo metiste adentro del vector nota. Lo metí adentro entre comillas. Lo que estoy haciendo con el contador es elegir cuál de las 6 notas quiero usar en cada momento. Vamos a hacer un paso a paso con 3 notas. Y de paso vamos a hacer algo más razonable y que en lugar de modificar por todos lados vamos a hacer así. N vale 3, todos los paras van hasta 3, la dimensión va hasta 3. Entonces, vamos a hacer un paso a paso. N vale 3. Vamos a guardar. Cuando se ejecuta la primera línea en algún lugar de la memoria, se crea un lugar para la variable n, se reserva, y estamos diciendo ahí hay que guardar un 3. Luego le digo, voy a crear un arreglo de tamaño n. ¿Cuánto vale n? 3. Quiero un arreglo de tamaño 3. Y entonces en algún lugar de la memoria el tipo va a reservar lugar para 3 valores y le va a llamar notas. Todo esto es notas, que tiene 3 posiciones. ¿Sí? Esto sería notas corchete 1, esto notas corchete 2 y esto sería notas corchete 3. ¿Sí? Yo con la dimensión estoy creando los 3 lugares. Estoy creando el arreglo con 3 lugares y de esta manera voy a poder trabajar sobre cada uno de esos 3 lugares. Y acá empieza el para. El para dice, el contador i empieza en 1. Y tiene que ir hasta 3. Como todavía no me pasé de 3, itero. ¿Sí? Esto sería como mientras no me pasé de n, sigo dando vueltas. Entonces acá le estoy diciendo, ingrese la nota 1. Leer nota 1. Entonces, si el tipo me dice que el primer alumno se sacó un 10, enter, como i vale 1, nota 1 es lo que estoy leyendo, o sea, este lugar de la memoria, sí, vale. voy a poner 10. Sí. Ahora el para me va a incrementar el contador y lo va a poner en 2. Como todavía no hice 3 vueltas, que es lo que le pedí, vuelve a entrar. Ingrese la nota 2. Supongamos que alguien te pega 7. Entonces, en esta línea, como ahora i vale 2, esto es nota 2, representa este lugar. Así que acá me voy a cargar el 7. El para me vuelve a incrementar el contador en 3. Todavía estoy dentro de mi rango, yo le puse 1 a 3. Así que vuelvo a entrar y leo la nota 3. Pongámosle que alguien dice
9, Enter. Entonces, como I vale 3, estoy leyendo nota 3, en este lugar cargo 1. Y ahí me quedaron los datos. Sí, vamos a ese par es para Estas guardar los son- datos. Claro, estas son las notas. Vamos a poner otro color para que se vea 10, 7, 9. Esas son las notas. Y ahí termina el para, porque cuando I vale 4, ya se salió del rango 1, 3 que yo le pedí, el para corta. Si el para va incrementando I de a 1, pero cuando se pase de n corta. Así que ya cortó. Salimos del para y venimos a esta línea. Que esa línea me dice, bueno, suma en 0. Entonces, suma no existía, se crea. Suma y vale 0. Pero eso no es parte de un arreglo. No, suma es una variable nueva. Que por ahora no tiene, hasta ahora no tiene nada que ver con el arreglo. Y empieza un segundo para. El contador ahora se llama contador. Entonces tengo, este ya no sirve más porque era el para anterior. Ahora el contador se llama contador, es lo mismo que antes. Empieza en 1, se mete adentro del para y hace esta asignación. ¿Y esta asignación qué está diciendo? Agarrá el valor de suma, que es 0, este valor. Agarrá el valor de notas corchetes cont. Como cont vale 1, me está diciendo agarrar el valor de notas 1 que tiene. ¿Y por qué le pusiste con en vez de I? Cualquier nombre vale. Si eso lo que confunde es el nombre de un contador. El que quieras, es una variable. O sea que podría usar I, por ejemplo, en el primer para y en el segundo para valen los dos. No importa si se usa I. No importa, sí, lo estaríamos volviendo a 1. Acá lo estoy volviendo a poner en 1, sí, puedo utilizarla ahí. Ah, bien. Y acá sería ahí. ¿Por qué el original decía cont? Porque lo tomé del mientras. ¿Por qué el nuevo dice i? Porque inconscientemente los programadores ponemos i al primer para, j al segundo y k al tercero. Es una tradición. El 99% de los libros, cuando no saben qué ponerle a un para, le ponen i, j y k. Y tenemos esa deformación. ¿Sí? Cuando no sabes qué ponerle al contador o no te interesa el nombre, usa i, j, k. Pero es un nombre de una variable.